entrevistas. Y sin embargo, no es bueno que Dios esté solo. Un programa de entrevistas exclusivas hablando de Dios, dirigido y presentado por Gonzalo Altozano. José Javier Esparza, Valencia, 1963, periodista y escritor. Lo suyo es la batalla de las ideas, dar lecciones amenas de historia profunda y analizar la actualidad con otro enfoque. José Javier Esparza Mi querido Gonzalo. Y cierra España. Y cierra España y cierra la puerta de momento. ¿Cómo va eso? Ahora nos vas a decir que no hace nada, ¿no? Hazla, no, ven. ¿Saludas a Gonzalo? Saluda a Gonzalo, anda, corre, hala. Ay, me va a tirar, que voy a quedar fatal. Voy a ser en todos los tappings del mundo. Este es para el programa este que tienes de Dios, ¿no? Este es para el programa, te voy a enseñar un rincón. ese. Te voy a enseñar un rincón que te va a gustar. Bueno, enhorabuena por el programa, lo primero que tengo que decirte. Creo que es una mala idea que me hayas escogido a mí para vestirlo, pero bueno, en fin. A mí también me gusta mucho con otro enfoque. Mira qué rincón más bonito. ¿Esto lo has preparado solo para el programa? No, esto lo ha preparado mi mujer. O sea, esto sin Aurora no existiría, como prácticamente nada, pero bueno, que ha quedado bien. Muy bonito. Bueno, pues es el rincón mariano de la casa. ¿Y aquí os reunís a veces o no? Bueno, a veces, cuando podemos, sí, pero en fin. La familia. La familia, sí, es un sitio muy familiar. ¿Que está compuesta por? Pues esposa, 5 hijos, Aslan. Y suegro en casa en este momento. Suegro en casa. Sí. Oye, si hubiéramos hecho esta entrevista, José Javier, hace un año, los chicos estarían aquí y no estarían en el colegio. Hace un año estábamos haciendo homeschooling, sí, estábamos educándolos en casa. Homeschooling es educación en casa. Exactamente. ¿Qué tal fue la experiencia? Bueno, la experiencia fue muy bien. Escogimos una fórmula que nos permitía mantenernos dentro de la ley, porque en realidad estaban escolarizados en una escuela extranjera norteamericana, para los niveles en los que ellos están era admisible, pero bueno, la enseñanza se hacía en casa, la hacía mi mujer, ¿no? Y creo que la experiencia fue muy buena para ellos y para mi mujer también, claro. Bueno, te permite administrar tú los conocimientos y al niño le permite además aprender de otra manera, ¿no? Hay mucha gente que pone reparos respecto a la socialización, por ejemplo, cosas así, pero no, es decir, no, al revés, si lo haces bien, están permanentemente rodeados de gente, yendo a sitios, teniendo experiencias precisamente socializadoras que normalmente en un colegio no tienen, ¿no? Así que fue una buena experiencia. ¿Por qué lo hicisteis? Bueno, tuvimos nuestros más y nuestros menos cuando empezó la agresión socialista con la cuestión de educación para la ciudadanía. Y por otra parte, mi mujer es maestra, es decir, es su profesión, ¿no? Y bueno, pues nos apetecía encargarnos directamente de la educar cuestión, a vuestros hijos, y en esa ¿no? medida, claro, al fin y al cabo es un derecho de los padres, no es un derecho del Estado, es un derecho de los padres, ¿no? Bueno recordarlo. Y esperemos que algún día en España se reconozca como tal, ¿no? Y me has dicho que por razones familiares los niños han vuelto al colegio. Exactamente, y bueno, y como buen resultado. Sí. Sí, sí. Pues nada, y si nos quieres enseñar más de... Vamos ahora, te voy a enseñar el despacho. De tu casa a tu castillo. No te voy a enseñar nada más que el despacho. Bueno, nos has enseñado a la señora de la casa, que es la Virgen María, y ahora vamos a conocer al rey de la casa, que es el rey Arturo. El rey de la casa, que es Arturo, sí. ¿Qué años tiene Arturo? Arturo tiene 4 años. Oye, José Javier, ¿y cuando os dijeron que nacía con síndrome de Down? Pues nos lo dijeron ya nacido. ¿Ya nacido? Sí, porque no se vio durante el proceso previo, ¿no?, de ninguna ecografía. Pero bueno, te cambia, como es lógico, todo el plan que te has hecho, ¿no? Porque mal que bien uno se hace siempre un plan con los hijos. Pero si sirve de algo para la gente que esté en una situación semejante, quienes tienen ya hijos con Down lo saben. Recibes mucho más de lo que das con ellos. Sí, es decir, no es como tener un hijo convencional, claro que no, pero es una bendición. Arturo. Ahora le llamaremos. Arturo. Ven para acá. ¿Cómo que no? Ven, la mano. Legionario. Ven. Bueno, déjalo desfilar, da igual. Te han disparado. Te han herido. Ven para acá, gordi. Ay. Ven aquí, anda. Así, muy bien. Mira qué señor, qué cámara tiene aquel hombre de la vaca. Mira que tiene una vaca pintada en la camiseta, ¿ves? Dile algo. En fin, este es Arturo. Oye, cuando golpeas, ¿en quién piensas, Esparza? No pienso en nadie en particular. ¿Para ti el deporte es importante? Para mí el deporte es
voy a soltar a Arturo porque si no va a coger el micrófono y se lo va a llevar a cualquier lado. ¡Hala! Voy por ahí con el perro, anda. No te vayas lejos, Arturo. No te tropieces con las... Eso es. Para mí el deporte es importante, sí. Está porque... desfilando. Te han herido. Bueno, para mí el deporte es importante porque, bueno, creo que una buena condición física mínima, en fin, hace que tu vida sea mejor, ¿no? Y además, cuando tienes un trabajo como es este nuestro, de la prensa y esas cosas, en el que tienes un montón de preocupaciones al mismo tiempo, todas ellas perfectamente banales, pero que te complican la vida, pues es una muy buena forma de volver a poner las cosas en su sitio, ¿no? Sí. Es decir, el mundo es mucho más que un plato de televisión y la vida también es mucho más que tu ¿Pero tú eres, trabajo, ¿no? ¿no? ¿Tú eres un chulángano de gimnasio o no? No, vaya, estuve en gimnasio cuando era urbanita, ¿no? Pero ahora viendo campo, el gimnasio no hace falta, ¿no? Yo tampoco soy un obseso de esas cosas, ¿no? Pero me gusta, me divierte. Y además, cuanto más viejo te haces, pues también notas que más importante es sentirse físicamente, en fin, bien, ¿no? Oye, el cuerpo sano, aquí es donde lo mantienes sano, y la mente, en tu despacho, supongo. Sí, no, yo creo que al revés. Yo creo que la mente donde se mantiene santa es sana precisamente, santa también. Sana es en el monte porque es cuando te libera. El despacho tiene su función. El despacho es también una cosa importante, es el cuerpo sano en mente sana. ¿Y tú qué haces enseñando la barriga, chiquitín? Ven para acá, anda. Aquí. ¿Vamos a ver el despacho? Sí. ¿Se lo enseñamos a Gonzalo? Sí. Venga. Vamos. Venga, adentro. Pues nada, ¿esto qué es? Esparza, el reposo del guerrero. Aquí es donde el guerrero trabaja sin parar todo lo que puede. Reposo es nada. la biblioteca, el despacho y es, en fin, es el ¿Tienes lugar aquí, de trabajo. ¿Tienes aquí todos los libros o los tienes por más partes de Aquí la casa tengo repartidos? la mayor parte de los libros y específicamente los míos. Luego además mi mujer tiene una biblioteca de historia propia, mis hijos tienen sus... En fin, hay más libros en casa, ¿no? Pero aquí está lo esencial de la biblioteca familiar, sí. Más o menos, ¿cómo la tienes distribuida? Por ejemplo, aquí tengo historia militar, Guerra Civil Española y Segunda República, pues son temas que he trabajado en determinado momento. Arriba tengo libros de arte, aquí empieza historia... Baja un poquito, chiquitín. Historia, comunicación, ciencia, sí, exactamente, ciencia, biología específicamente, después empiezan ensayo en general, dos baldas que hay allá son novela, aquí tengo historia del arte, que son estas tres baldas, arriba música específicamente, economía, alguna cosa particularmente bonita que tengo ahí, como el Cantú, por ejemplo, que es un diccionario clásico, la historia de España del padre Mariana, novela histórica, en fin. Y luego tienes una balda para ti. Y luego para ti solo. Y luego tengo una balda para mí solo, ya son 20 volúmenes. La biblioteca José Javier Esparza. Sí, bueno, bien, sí, eso es un poco pretencioso, pero... Bueno, por eso lo digo yo. Son 20 libros ya. Para no lo tengas que decir tú. ¿En qué estás trabajando ahora, José Javier? De pues libros. He dejado ahora para atenderos el artículo de Alba de esta semana. Pero lo que estoy trabajando ahora de libros es en una novela histórica que sacaré Dios mediante con La esfera a la vuelta del verano, sobre los primeros colonos los primeros colonos castellanos en la Reconquista. Ya. Oye, José Javier, con otro enfoque, ¿cuál es tu idea de la televisión? Porque tú de televisión has escrito muchísimo. Sí, bueno, de hecho he sido 20 años crítico de televisión, más de 20 años. Y cuando te ofrecen hacer con otro enfoque, ¿qué idea tienes tú de televisión, de programa? ¿Qué es lo que querías hacer? ¿Qué estás haciendo? Pues yo tenía la idea de hacer un magazine de carácter sociocultural muy agitado. Es decir, quería transmitir ideas de la forma más espectacular y rápida y divertida posible, porque la televisión tiene que ser eso sobre todo, ¿no? Bueno, hemos hecho lo que hemos podido. La casa Intereconomía es una casa que tiene la ventaja de que ofrece una libertad enorme para trabajar. Eso realmente es impagable. Y mi hijo está por ahí pegando botes. No, bueno, no te preocupes. Y el programa, yo estoy contento con cómo ha quedado. Es decir, todos los días encuentras cosas que podrían funcionar mejor, pero el resultado ha sido bueno en términos de audiencia y el equipo que lo hace está contento, con lo cual yo no puedo pedir más realmente. Lo de agitado... Por eso cuentas con Carlos Pecker, ¿no? No, pero Carlos Pecker ya se agita él solo, por su cuenta. El programa estaba inicialmente definido como un programa de agitación sociocultural, es decir, de lo que se trataba era de agitar conciencias. Hay un montón de cosas que pasan que no forman parte de la actualidad política estricto sensu y que son determinantes para nuestra vida, ¿no? Entonces, en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de memoria histórica, por ejemplo.
meter todo eso en un contenedor de media hora y tratar de explicar por qué es importante y hacerlo de tal forma que además uno se lo pase bien era el reto, ¿no? Yeah. Uno me refiero al espectador, también al que lo hace, pero sobre todo al espectador. Y bueno, mira, si ha quedado bien, y eso el público es lo que tiene que decirlo, pues encantados. Oye, Arturo nunca había tenido tanta libertad para hurgar en tus cosas como No, hoy. y de hecho estoy francamente inquieto, porque mis cajones están organizados según un orden muy precario. Pon Basta orden, Esparza, y luego nos echamos al monte. Venga, perfecto. Vamos. ¿El estado natural del católico es el de la persecución? No, de ninguna manera. El estado natural del católico es el de la fe. Y la persecución es algo que tiene que ver con otro tipo de circunstancias. Ahora bien, en la medida en que uno no puede ocurrir que no encuentre el contexto adecuado para practicar su fe, para transmitírsela a sus hijos, pues entonces sí que se puede dar la persecución y ahí pues hay que aguantarla, ¿no? ¿A ti te gusta vivir en combate? Sí, pero es más cómodo vivir sin él. Sobre todo es mucho más cómodo vivir en combate sin tener que pelearse con alguien. Y hubo un tiempo, cuando tú eras jovencito, en que querías ser héroe. Claro, a mí me parece que todos los jóvenes es importante que quieran ser héroes, ¿no? Porque a los 17 años querer ser contable, con todos los respetos para los contables, creo que no es natural ni es bueno. ¿Tú te sigues reconociendo en lo militar? Porque tú fuiste militar. A mí me parece, yo fui 2 años soldado voluntario en la división acorazada, sí. Quería haber quedado, al final no me quedé por 1000 razones, eran años muy complicados. Entre el 80 y el 82 en España pasó... Muy complicados, pasó, y sobre todo en la división acorazada. Sí, pasó de todo. Bueno, al final me dediqué al periodismo. Pero yo creo, como los clásicos, en fin, desde Sócrates, ¿verdad?, hasta la Edad Media, que hay 3 formas naturales de humanidad. Está la gente de razón, está la gente de pasión y está la gente de producción, para entendernos. Y así como Sócrates definía, pues lo cuenta Platón en la República, en fin, definía la sociedad humana como un compuesto de 3 partes, cabeza, pecho y vientre, ¿no? En la cabeza estaba lo rector, en el pecho estaba la defensa y en el vientre estaba lo productor. A mí me parece que lo guerrero es una forma natural de la condición humana y es la forma con la que yo más me identifico, sí. ¿Incluso en tus devociones particulares se ve lo militar? Sí, claro, particularmente en Santiago, sí. Santiago. Particularmente Santiago, que es el santo militar por antonomasia y además convertido en tal por la historia más que por propios méritos. ¿Y San Jorge qué tal? Y San Jorge, yo estoy muy enfadado con el hecho de que hayan decidido hace unos años, no sé por qué motivos, que San Jorge no existió. O sea, me parece que es una falta de respeto total. En fin, San Jorge es una figura creada por la cultura europea, dice que no existió como santo. Bueno, pues será verdad, doctores tiene la Iglesia y no vamos a entrar. Ahora bien, desde el punto de vista cultural, me parece que encarna como nadie la voluntad de una civilización, la voluntad de Europa, de vencer a todos los dragones para defender su fe, para defender su identidad cristiana. ¿A que no sabes cuál es el pasaje del Evangelio que más le gusta a Javier Clemente? A Javier Clemente, no. La expulsión de los mercaderes del templo. Bien. Le pega. Le pega a él y a mí también me gusta mucho. A mí también me gusta mucho ese ¿Por qué te pasaje, gusta? sí. Pues yo sospecho que a Javier Clemente le gusta en el fondo por lo mismo que a mí. Es decir, todos estamos acostumbrados a una visión demasiado blandorra de la fe. Una visión que es muy de, perdón, en fin, no quiero ofender a nadie, pero una visión que es muy de señora mayor, una visión que es muy de parroquia de toda la vida, que es excesivamente apacible. Y es evidente que eso con muchos temperamentos no va. Sin embargo, en ese pasaje, como en otros, quiere decir que Jesús tenía un carácter también importante. Bueno, en ese pasaje lo que se ve es que la fe no es solo eso, es decir, la fe también es otra cosa y la fe también es tomar la determinación de expulsar a quienes están violentando algo tan sagrado como un templo, ¿no? ¿Quiénes son los mercaderes ahora? Pues desgraciadamente en la civilización que hemos construido, mercaderes son o pretenden hacernos a casi todos. ¿Quiénes son ahora los mercaderes a los que habría que expulsar, quieres decir? Sí. Nombres, como decía el otro. Vamos a ver, ahora mismo tenemos la sociedad en general tan llena de porquería que hay que expulsar a mucha gente, pero me parece que es mucho más importante antes cambiar las almas para que la gente vea por qué es preciso expulsarlos. Dice Juan Manuel de Prada que Dios no es buenecito.
Es que Dios no es buenecito en absoluto. No es buenecito. No podía, y no podía de ningún modo serlo, porque con mucha frecuencia el buenismo es una construcción del ser humano para tratar de autoconfortarse en sus propias limitaciones, ¿no? Y eso me parece que es una forma inferior de humanidad. Otro pasaje del Evangelio, el de la curación del siervo del centurión. Sí, sí, también me gusta porque me pongo en la cabeza de ese sujeto, ¿no? Es decir, es un tipo que no tendría por qué creer, es un tipo cuyo lugar debería estar enfrente, en el otro lado. Sin embargo, es un tipo que, por diferentes razones, todas ellas buenas, va a hacer algo que es lo contrario de lo que debería hacer, y eso le salva. ¿El centurión tendría que ser el santo patrono de los practicantes de la fe del Carbonero? Pues no estoy muy seguro, porque detrás de Jesús iba mucha gente que iba por fe del Carbonero, ¿no? Pero ya que me haces esta pregunta, y para no contestarte, sí que... Muchas gracias. Sí que te diré que contra lo que mucha gente con un exceso de racionalismo piensa, la fe del Carbonero no es mala en absoluto. Uno no puede pretender que todo el mundo se comporte y sienta como Santo Tomás de Aquino. La fe del Carbonero es la expresión natural de una necesidad íntima del ser humano, que va inscrita en la propia condición humana, que es la necesidad de Dios. El Carbonero también tiene su sitio. Bueno, esto lo dice un tío, tú, que hemos estado hace poco hace nada en tu biblioteca, bastantes volúmenes, incluso una balda con libros tuyos. Sí, bueno, de la balda es que si no, no me quedaría en otro lado. No, está muy bien formarse y hay que leer, y a mí me parece que la fe es una cosa que tiene que alimentarse, pero es importante, creo yo, no perder de vista lo fundamental. Es decir, uno no puede ir por la vida exigiendo a los demás algo que no tiene derecho a exigir. Es que yo conozco demasiada gente, sobre todo en el ámbito intelectual, que considera despreciable la fe por el hecho de que no viene acompañada de un largo discurso internacional en términos de Derrida y Deleuze. No. Estamos hablando de una realidad, que es la realidad de lo sagrado, que existe en el hombre desde que hay memoria del hombre. Estamos hablando de una construcción religiosa, que es el cristianismo, que existe desde hace 2000 años durante los cuales hay gente que ha vivido, que ha sufrido, que ha gozado, que ha muerto por esa fe. Gente que la ha pensado y gente que la ha vivido. Eso en sí mismo es una riqueza enorme. Y lo es tanto, insisto, Santo Tomás como el Carbonero, porque los dos son expresiones naturales de esa fe, de esa dimensión religiosa. La frase viene muy a cuento y no es ni tuya ni mía, es de un amigo común, Pío Moa. A veces, aún sin creer, rezo. Sí, y eso habla muy bien de Pío, porque Pío, por generación y por formación, pertenece a una España que, para autojustificarse en esa negación de una realidad esencial del humano, que es lo sagrado, para autojustificarse en eso, ha optado por el desprecio, cocinando cristos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el que un tipo formado en esa generación sin fe reconozca que aún sin ella siente la necesidad de hablar con Dios, me parece que es muestra de una honradez intelectual enorme como la de Pío Moa. ¿Y tú crees que incluso el tío que cocina un Cristo tiene esa necesidad? Yo estoy convencido de que la mayor parte de los ataques a la Iglesia, a la fe, etcétera, son manifestaciones invertidas de esa necesidad que ellos no han sabido colmar, y que si hay un odio a la fe es por una incapacidad para acercarse sinceramente a ella. ¿Cómo se explica que haya gente que se declare agnóstica o incluso atea? Lo del ateísmo va un poco en el capítulo anterior. El agnosticismo, yo después de darle muchas vueltas, yo mismo hace, no sé, con 20 y pocos años me consideraba más agnóstico que otra cosa. Pero he llegado a la conclusión de que es una pura comodidad intelectual. O sea, la pretensión de que yo esto no lo puedo entender, por tanto me abstengo de dar una respuesta, no nos lleva a ningún lado. Salvo a quedarte tú más tranquilo y más cómodo, pero no nos lleva a ningún lado. Es decir, el hecho es que existe, luego hay que pensarlo y dar una respuesta. Si la respuesta es, esto que existe es mentira, como hacen los ateos, entonces entramos en otro género de problema. Es decir, el de un hombre que niega lo evidente. Y a partir de ahí, bueno, pues se crean otro tipo de reflexiones y de discursos y de relatos que al final siempre conducen a buscar una divinidad sustitutoria, ¿no? Que puede ser el mercado, el consumo, la lucha de clases, pues todo lo que estamos viendo ahí alrededor. Oye, ¿qué pasa, Esparza, para que decías que con 20 y tantos años te declarabas agnóstico? ¿Qué ha pasado en este tiempo para que ahora estés
pronunciándote como te estás pronunciando en esta entrevista? Pues a lo mejor queda un poco pedante decirlo, pero en mi caso concreto, y soy totalmente sincero, para mí el profundizar en la fe ha sido una exigencia intelectual. Y yo tiendo a ser bastante prudente para hablar de estas cosas porque, vamos a ver, todos somos de barro, y yo creo que yo más que ninguno. Claro, entonces normalmente cuando un ajeno, un prójimo, oye hablar de la fe, siempre piensa, bueno, hay aquí un tipo que se cree muy virtuoso. No, no tiene nada que ver con todo eso. O sea, la moral es una dimensión de lo religioso, sí, pero solo es una dimensión, hay más, ¿no? Está la dogmática, está la ritual, bueno. Creo que no es eso. Es decir, todos somos pecadores y el pecado existe. Dios sirve para entender por qué hay bien y por qué hay mal, y por qué el mal es mal, y por qué el mal, aunque esté dentro de nosotros, debe ser combatido y superado. Y eso es muy importante. ¿Esto nos va a hacer más buenos? Creo que globalmente hablando sí, porque vamos a ser capaces de identificar dónde está el mal. ¿Esto significa que el que así hable es un tipo superior a los demás? Al contrario. Me parece a mí que precisamente por el hecho de haber sido capaz de identificar el problema y de sentirte tú parte de ese problema, has de tener la humildad suficiente como para reconocer, bueno, sabemos dónde está el bien y yo solo soy un aspirante. O sea, aquí el que tiene razón es él. ¿No? Y tú solo intentas acercarte, que es de lo que se trata. ¿Tú rezas? Claro. Normalmente rezo antes de empezar cada programa Con Otro Enfoque. ¿Sí? ¿Qué rezas? Sí. Hombre, lo más fácil cuando uno está con Luis Solé, el realizador, gritándote al pinganillo, es recurrir a la fórmula que te sabes de memoria, es decir, a la de María, que no falla nunca. Y yo rezo sin fórmulas cuando me hago preguntas y trato de entender lo que pasa. Y el fondo de la oración, que es el tratar de suplicar e impetrar una iluminación a Dios para que te haga entender las cosas que pasan, eso es rezar sin fórmulas. Y desde mi punto de vista es la oración más, ¿cómo decir?, más sincera, y seguramente también es la que más alimenta y también la que más tortura. Hay un caso ejemplar, es el de Unamuno, por ejemplo. Cuéntalo. Me recuerda mucho, temperamentalmente hablando, a Pío Moa, es decir, es una persona que por su formación, por su generación, a Pío Moa y a tantos otros, no puede creer en Dios como habían creído sus padres, ¿no? Y sin embargo la necesidad la siente, y su sentimiento trágico de la vida viene precisamente de ese enfrentarse a una realidad que él no va a negar, porque es lo suficientemente inteligente como para entender que está ahí, que tú no puedes negar a Dios así por las buenas y quedarte tan ancho. ¿A ti quién te enseñó a rezar? Mis padres. Era un hogar católico. Sí. ¿Y luego esa enseñanza tiene continuidad en el colegio al que vas, en los colegios a los que vas? Porque tú tienes pinta de haber ido a varios colegios. A dos nada más. A dos solo. A dos nada más. Un colegio público, cuando la enseñanza pública en España era una forma de que las familias modestas pudieran aspirar a cualquier cosa con sus hijos, es decir, hace muchos años, porque no hay para nada, bueno, y hasta, bueno, toda la básica, toda la primaria, y luego en Retamar, un colegio del Opus, toda la secundaria, en el turno de tarde, que era donde íbamos los menesterosos. Hoy hablábamos de Pío Moa y hablábamos de él encuadrándolo en una generación, la suya. Hablabas luego de Miguel Unamuno y lo mismo. Habla de ti mismo encuadrándote en tu propia generación. Yo tengo 49 años ahora, es decir, cuando Franco se murió yo tenía 12, ¿no? Hemos vivido el paso de una España formalmente católica desde el punto de vista oficial a una España formalmente atea desde el punto de vista oficioso, ¿no? Y eso, evidentemente, pues yo creo que ha marcado a mucha gente, ¿no? Hay mucha gente que en el peor de los casos directamente ha prescindido de hacerse preguntas. Pero yo creo que en esto lo peor, como dice el libro sagrado, es la tibieza siempre, ¿no? O sea, los tibios son los que vomita Dios de su boca. Porque... ¿Cómo se explica que no vomite a los que no son tibios, que están en los extremos? Yo creo que los que niegan a Dios, es lo que hablábamos antes, sienten dentro una necesidad que ellos manifiestan de una forma, traducen en una actitud errónea y equivocada. Pero bueno, les queda dar un paso adelante. El tibio, por definición, es el que ni siquiera se ha planteado la pregunta. Ahora bien, en este asunto concreto, abstenerse de plantearse la pregunta me parece que es mutilar una potencialidad del alma. La cuestión religiosa va a ser tan palpitante bajo el gobierno de Rajoy, dure lo que dure, de lo que lo ha sido bajo el gobierno de Zapatero. Porque si de algo importante ha servido todo lo que se ha vivido en la época de Zapatero, no ha sido para echar a Zapatero, que al fin y al cabo solo es un epifenómeno. O sea, ha sido para poner negro sobre blanco en la vida social, que hay gente que tiene unas convicciones y que quiere educar a sus hijos según esas convicciones, vivir su vida individual y comunitaria según esas convicciones, y que además tiene una idea de su país que responde a esas convicciones. Si el PP no es capaz de hacer
en fin, de permitir que eso aparezca libremente, pues se habrá convertido en tan enemigo de la realidad religiosa de España como lo fue Zapatero. El sitio donde estamos yo creo que invita a hacerte esta pregunta. ¿Cómo se imagina a Dios el José Javier Esparza, amante de la naturaleza? Claro, es la naturaleza. Esto generalmente siempre hay alguien que te dice, oh, cuidado que esto es panteísmo. No, no tiene nada que ver. Es decir, San Francisco de Asís definió muy bien la relación entre Dios y la naturaleza, ¿no? Es decir, la ha creado él. La ha creado él. Y para mí... También ha creado el desierto de Nevada. También. Muy bonito. Y el desierto de Atacama, en Chile, por ejemplo. Y aquí más cerquita, Almería y las Bardenas Reales, que esos son otro desierto. Es decir, que... No, claro. Sí, todo. Es decir, no solo los árboles. Bien. A mí personalmente la naturaleza me gusta muchísimo, es decir, me siento muy cómodo en ella, viviría en ella. ¿Y el José Javier Esparza, estudioso de la historia del arte, cómo se imagina a Dios? Yo me lo imagino fundamentalmente con música de Bach. ¿Música de Bach? Música de Bach, la cantata 140, por ejemplo, que es una preciosidad, que Bach escribió cuando se le murió un hijo, por cierto. Es una maravilla, es una pieza que con 3 movimientos, cada uno de los cuales más hermoso que el anterior, es algo realmente impresionante. Me lo imagino. Estás sonando de música de fondo ahora, ¿la oyes? Así es. ¿Qué oído más agudo tiene? 2 preguntas ya para terminar, y una de ellas me la sugiere el polo que llevas puesto hoy. ¿España será católica o no será? Eso es el clásico de Menéndez Pelayo. Yo hubo un tiempo en que pensé que el viejo exageraba, pero ahora veo que no, que el viejo tenía razón. Es decir, España, por definición, es un país católico. Eso no quiere decir que todos los españoles tengan forzosamente que ir a misa y que sus hijos hagan la comunión. No, no quiere decir eso. Pero quiere decir que como construcción cultural en la historia, en el marco de la historia, España solo tiene sentido dentro de la cultura católica, que es la que nos ha dado el ser. Y fuera de eso, seguramente España no tendrá sentido. Y la otra, después de hablar de cosas tan altas y tan profundas, es ¿por qué llevas parche? Llevo parche porque tuve un tumor en el ojo izquierdo y hubo que sacarlo. El tumor y el ojo, porque no había forma de sacar el tumor sin sacar el ojo. Peleé con él, con el tumor 5 años así, al final ganó el tumor, o gané yo según se mira, ¿no? Y hubo que quitar el ojo a raíz de eso, y aunque la cirugía fue muy buena, pues saludos desde aquí al doctor que me está escuchando, los tratamientos previos fueron tan agresivos que toda la órbita quedó muy dañada, ¿no? Entonces muy hundida, así que estoy mucho más cómodo llevando el parche que sin él. Para correr, evidentemente, me quito el parche y me pongo unas gafas. ¿Ah, sí? Y para dormir también me quito el parche. Pero, y para subir un monte también, pero normalmente llevo puesto el parche porque pues mucho más me siento más cómodo así. José Javier Esparza sigue mirando las cosas y haciéndonoslas ver con otro enfoque. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo.